Saludos amigos de Alerta Cristiano, mi nombre es Eduardo García Resach, abogado de profesión. Amigos, un abrazo fraternal a todos los hermanos, a todos los cristianos en el mundo entero. Nos dirigimos a todos ustedes cada día tratando de edificar el muro. Dice la palabra de Dios en Nehemías 4, versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amigos, la ejecución de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén por parte de Nehemías y del pueblo fue un ejemplo notable de fe y de confianza en Dios. Fue realizada en medio de una gran hostilidad y abierta oposición. Fue hecha en medio de tortuosa y sutil oposición. Amigos, cualquier parecido a lo que estamos viviendo, ya ustedes saben, estamos en medio de una gran oposición a nuestros valores. Estamos viviendo en Puerto Rico hoy todo un montaje que se ha establecido dentro de un programa o de un gobierno permanente que sobrepasa el azul y el rojo. Está permanentemente gobernando nuestro país y nos están levantando toda una doctrina, una ideología que es la ideología de género. Amigos, ya saben que hoy vamos dirigidos a ese tema nuevamente, pero esta vez lo hacemos porque ya el secretario de Educación impuso, firmó la carta circular sobre equidad de género, la número 19 del 2014 a 2015, el pasado 25 de febrero. Esa carta circular supuestamente va a entrar en pleno vigor y vigencia en agosto en el próximo curso escolar. Sin embargo, amigos, ya está corriendo. Ya tenemos evidencia de que están levantando todo lo que tienen que levantar, colocar todo lo que tienen que colocar en su lugar para imponerle a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestros hijos, esa ideología. Hoy tenemos a dos hermanos muy queridos que ya han estado anteriormente en nuestro programa. Voy a presentar primeramente a la dama. Es la licenciada Sonimar Lozada Rodríguez, abogada y defensora de los principios y valores de la familia. Sonimar, bienvenida. Muchas gracias, de verdad me siento muy honrada y bendecida de estar compartiendo con ustedes hoy y con todos los hermanos que nos están viendo y escuchando en la mañana de hoy. Y también tenemos una cara ya bien conocida por ustedes, al compañero, al hermano licenciado Juan Manuel Gao Pacheco. Juan, bienvenido una vez más. Gracias, Eddie, gracias por volverme a invitar. Creo que parece de un masoquismo en los medios de comunicación invitarme de nuevo. Un placer estar con Sony. Creo que es la primera vez que Sony y yo vamos a estar juntos en un programa. Porque Sony ha estado antes. Y creo que esto va a ser muy divertido y muy profundo. Vamos a ver cómo va a ser esa mezcla de dos compañeros abogados con un abogado mantenedor. Amigos, vamos a ver, en el nombre de Jesús, ya hemos visto la palabra de Dios. Vamos a entrar de lleno ahora. ¿Qué pasó o qué ha pasado recientemente en Puerto Rico antes del 25 de febrero en que esta carta fue impuesta? Juan, tú estuviste bien activo, has estado bien activo en los últimos años, pero sobre todo con este asunto has estado participando de un mandamus que se le ha presentado al Departamento de Educación, le has estado requiriendo documentos al departamento. De hecho, Proyecto Faro, que es uno de los ministerios que yo presido, es parte demandante en ese caso, y otros organismos cristianos. ¿Qué ha pasado en ese caso? Sí, ese caso son 5 organizaciones. Hay organizaciones de base de fe, hay organizaciones civiles que su propósito no es religioso,
que cuando el activista Pedro Julio Serrano estaba llevando conferencias de carácter de consejería y de orientación sexual a las diferentes escuelas, él estuvo posteando en su página las fotos y las actividades. Allá hay una serie de situaciones que no quiero entrar en la evidencia que tenemos como tal, pero se le cuestiona al Departamento de Educación en qué carácter el señor Pedro Julio Serrano está dando estas conferencias, quién lo está invitando, si tiene contrato, quién le paga, quién lo invita. Luego de 3 meses, varias cartas y reuniones donde el propio secretario de Educación hizo unas expresiones frente a un grupo de trabajo que estaba allí, que estaba este servidor como asesor legal de esas organizaciones, señala que esta persona supuestamente estaba recibiendo dinero y supuestamente le estaba pagando un contratista del Departamento de Educación. Digo supuestamente porque esas son expresiones del secretario de Educación. Okay. Entonces, como no contestan, y él dio las órdenes allí mismo de que se contestara, que nos proveerían la información, lo que se nos contestan es que ellos no tienen contrato con él, que ellos no son los que los invitan, que son muchísimas escuelas, que ellos no tienen control de eso. Entonces se le provee la información de una escuela donde él estuvo para ayudarlos en la investigación, pero no la hacen. Entonces nos vemos precisados a radicar un mandamo por información de documentos públicos y acceso a la información pública que tenemos derecho. De hecho, vi que ayer se hizo un site que facilita el notificar al gobierno lo que tú estás solicitando, porque antes uno tenía que mandar una copia de certificado, llevar a alguien que ponchara, porque en el gobierno las cosas se pierden. Eso es sintomático, en el gobierno las cosas se pierden a menos que usted tenga una copia ponchada en la mano. Sobre todo cuando se quieren ocultar. Bueno, no quiero llegar allí, pero... Eso es un comentario mío, amigo. En este caso, sí, pues tengo que ser cuidadoso, pues Claro, en ese sentido, cuando contesta el Departamento de Justicia, que entra para suplir la falta de capacidad jurídica del Departamento de Educación, ellos dicen que fue una actividad bajo el plan decenal que nunca ha sido aprobado. Esa contestación está en el tribunal, que es pública, la pueden buscar, creo que en tu página puedes poner la información, que es bajo el plan decenal y que eran unas cuestiones sociales, que no trabajaba, que no tenía contrato, que no había información, que pasáramos por el Departamento de Educación a darnos la información y que eso volvía al caso académico. Gracias a Dios hubo 2 cristianos que estaban en esa reunión, que han leído Nehemías. Cuando yo los llamo, ¿ustedes recuerdan lo que es secretario de Educación? Sí recordamos porque estábamos sentados al lado tuyo. Se levantan unas declaraciones juradas y se le somete la información al apelativo, donde se dice al apelativo, lo que se le está diciendo al apelativo no es correcto. Porque estas declaraciones juradas demuestran que a base de las expresiones del secretario de Educación, él tiene conocimiento de algo más. Y tiene que tener conocimiento del uso de fondos públicos para pagarle, porque es un contratista el que supuestamente está pagando. Estamos hablando de las expresiones del secretario de Educación, no mías, para que estemos claros. Y entonces le digo, y les voy a enviar las páginas donde el activista Pedro Julio Serrano está en esa actividad, donde claramente es la foto aquella famosa que decía todos somos LGBT. Correcto. Que hubo una controversia en las redes electrónicas donde se amenazó a ciertas redes y a ciertas páginas de demandarlo por usar fotos de menores y se le contestaron los abogados diciéndole a las personas, quienes los publicaron fueron ustedes. Correcto. Ustedes le hicieron públicas sin el consentimiento de los padres. Correcto. Entonces, eso se le somete al apelativo y se le dice, lo que está sometiendo el Departamento de Educación y a través del Departamento de Justicia es incorrecto. ¿Cuál va a ser el derrotero final del caso? No lo sé, porque esto es un mandamos. Y ahí estamos entrando a una cuestión de evidencia. Pero le estamos diciendo al tribunal apelativo, ordene que entregue, porque tiene más información. Nosotros sabemos quién le paga. Nosotros tenemos más escuelas, nosotros tenemos más fotos. Le estamos dando la oportunidad al Departamento de Educación que le entregue. Esto no funciona así. Enséñame la evidencia. Yo no tengo que enseñarte la evidencia. Nosotros estamos radicando casos. Yo creo que ellos ya saben, la compañera aquí ya radicó su caso también. Nosotros hemos radicado casos. Nosotros no vamos a estar jugando en los medios de comunicación. Claro. Nosotros vamos a estar radicando casos. Es el momento de radicar. Eso no lo ha resuelto el apelativo. Ellos no han contestado. Pero las declaraciones juradas allí y la evidencia está de que las conferencias que él está dando eran de carácter sexual y aquí hay un problema. Él no es psicólogo, él no es psiquiatra, él no es trabajador social, él no es consejero y yo no sé por qué los colegios profesionales no se han expresado sobre esto, porque eso es una violación de ley. Bueno, todos sabemos por qué los colegios profesionales no se expresan. Por ejemplo, el Colegio de Abogados es un colegio que está prácticamente controlado por todas estas agrupaciones, entiéndase CABE,
el Colegio de Trabajadores Sociales es un colegio profesional que también está controlado por estas organizaciones. Los psicólogos están en la misma página. Amigos, y quiero intercalar, porque cuando comencé el programa, comencé diciendo que aquí hay todo un muro que se ha estado levantado, que es distinto al muro que los cristianos tenemos que levantar. Pero ustedes saben, y hablando de lo que ocurrió antes del 25, cómo en los medios se barajeó que los cristianos estábamos mintiendo, que no estábamos presentando evidencia, que los libros que estábamos presentando no eran los que se estaban utilizando. Y todos ustedes saben, amigos, que la verdad la presentamos los cristianos. Los libros sí se estaban utilizando y saben, amigos, que siempre el secretario estuvo evadiendo la perspectiva de género. Siempre negaba que estábamos hablando de perspectiva de género. Pues miren, aquí tenemos la prueba para que tengan una idea. Tengo un documento, claro, ha pasado ya por unas cuantas fotocopiadoras. Tengo un documento firmado por la señora Rebeca Maldonado Fontán, de la Administración de Recursos Humanos, en la Comisión Estatal de Elecciones. Este documento es fechado miércoles 11 de marzo, hace 2 días, invitando al personal de esa comisión a voy a citar, les recordamos la charla sobre perspectiva de género, que será ofrecida por la señora Adriana Alonso, coordinadora educativa de la Oficina de la Coordinadora de la Paz. Eso ocurrió ayer jueves. Señor secretario, perspectiva de género, ya esto está corriendo todo el gobierno. Señor gobernador, desmienta esto, desmienta que esto no ocurrió ayer. ¿Es perspectiva de género o es equidad de género? Que tampoco me gusta el término, pero o una cosa o la otra, señor gobernador, señor secretario de Educación. ¿Quién miente? Diga usted, ¿quién miente? Vamos a hacer una pausa, amigos, y volvemos con ustedes de inmediato. Alerta inicial. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano, continuamos con el tema de la perspectiva de género y la Carta Circular 19. Amigos, para que ustedes tengan una idea cómo es que los enemigos de nuestros niños se están organizando. En esta semana tengo la evidencia aquí de la página Ateístas de Puerto Rico. Esto fue el día 6 de marzo. Miren lo que dicen los ateístas de Puerto Rico. Que el Departamento de Educación se encargue de educar a los niños con perspectiva de género, que nosotros los ateístas de Puerto Rico nos encargaremos de los padres. Así que, amigos, ellos se han dividido la manzana. Ellos se han dividido el botín. Y al secretario de Educación se le está encargando que se encargue de los niños con la perspectiva de género. Licenciada Sonimar Rodríguez, la Carta Circular 19 establece una serie de fundamentos. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es mi principio? Pues mira, la realidad es que esta carta circular, a pesar de que al secretario de Educación se le faculta en la ley habilitadora de la agencia a emitir estas cartas circulares, la realidad es que esto no es un poder infinito, que ellos pueden hacer lo que ellos quieran, y mucho menos cuando tiene que ver con derechos constitucionales, quitar o añadir. La realidad es que siempre podemos añadir derechos, pero nunca podemos intervenir con los que ya están. ¿Qué pasa? Que en esta carta circular, eso es precisamente lo que él hace. Él incide en unos derechos constitucionales, no solamente de los niños, sino de los padres. No existe una ley aprobada en este momento que le habilite a él a poder crear una carta circular
para la perspectiva de género. Vamos a empezar por ahí. Lo único que hay es un proyecto de ley que no está aprobado. Por lo tanto, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Pues entonces en el departamento tuvieron que irse a buscar otra normativa, a ser creativos. Entonces fundamentaron esta carta circular en un popurrí de argumentos que la realidad es que nada tiene que ver con Puerto Rico, nada tiene que ver con la normativa aplicable a nuestra jurisdicción. Y realmente pues eso es lo primero que cuando nosotros la revisamos, lo primero que decimos es, pero espérate, ¿y dónde están los fundamentos de los que realmente son binding, son vinculantes para las agencias y para los tribunales en el país? Así que para nosotros, esta carta circular es improcedente en derecho, su contenido. ¿Por qué? Porque el secretario se excedió en sus facultades. Esto es ilegal, punto. ¿Por qué? Porque no hay una ley habilitadora. Por lo tanto, no puede tener efecto de ley. Vamos a empezar por ahí. En su momento, nosotros vamos a aprobar eso, porque esto no es cuestión de, como decía mi compañero Gau, esto no es cuestión, nosotros no estamos jugando. Cuando nosotros venimos aquí y hacemos estos planteamientos es porque ya nosotros tenemos todo listo. Así que en su momento, tanto el departamento como el consejo y el gobernador de Puerto Rico van a ver de qué se trata y la evidencia que nosotros tenemos para darle soporte a toda esta argumentación. La Constitución de Puerto Rico. No, la Constitución de Puerto Rico dice en su artículo 2 que no se puede violar la dignidad y que no se puede discriminar por sexo. Tienes razón. Yo estoy totalmente de acuerdo que no podemos discriminar por sexo. Lo que pasa es que a ellos se les olvidó, me parece que convenientemente, que nuestro más alto tribunal ya resolvió lo que significa el término sexo y la diferencia que tiene con el término género. Tan cerca como en la opinión del caso AAR, me parece que fue en el 2013 que se resolvió ese caso. Y la opinión dice claramente que sexo y género no es lo mismo. Por lo tanto, ya nuestro Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de evaluar los términos en un contexto no solamente estatal. El Tribunal Supremo de nosotros hizo una evaluación de diferentes jurisdicciones, hizo un análisis serio de lo que es el término sexo y lo que es el término género. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que simplemente aceptar porque sí, que nos pongan en una carta circular que lo que va a traer es precisamente una alteración al currículo de nuestros estudiantes en el sistema público, que podría en su momento tener repercusiones en el sistema privado? Claro, claro. Y simplemente quedarnos como si nada estuviera pasando, es lo mismo. Mire, si el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya dijo que no es lo mismo, ¿cómo nosotros, los juristas que sabemos lo que está pasando, porque conocemos las decisiones del Tribunal Supremo, sabemos exactamente las implicaciones que tiene el sustituir el término sexo por el término género en la legislación? Licenciado Gau. ¿Tú quieres añadir algo, Juan? Todo esto que la licenciada Lozada está explicando en este momento. Es que es Lozada Rodríguez. Lozada Rodríguez. Yo te dije que iba a ser divertido. Eddie y yo no podemos evitar divertirnos en estas cosas porque la gente cristiana es gente divertida. Y Dios también. Se le planteó al secretario de Educación, pero nosotros estamos viviendo a nivel mundial lo que se llama la época del desconstruccionismo y el nuevo modernismo, que es no respetar lo anterior como si no tuviera valor. Y estamos viendo un gobierno que no le está haciendo caso ni a sus propias leyes. No recuerdo, yo no soy tan joven, pero tampoco tan mayor, haber visto un gobierno en 2 años que se lo hubieran declarado inconstitucionales tantos proyectos de ley y tantas leyes aprobadas, incluso en algunos momentos por unanimidad del Tribunal Supremo. Porque lo que están tratando de decir es que allí lo que hay son unos puritanos. Mira, yo no estoy de acuerdo que sean unos puritanos, pero ¿qué de malo hay con ser puritano? No estamos hablando de tolerancia. O sea, aquí tenemos unas personas que vienen a imponer y son una minoría, pero se imponen si nosotros dejamos que se impongan. Y que la gente que nos está escuchando no nos mira a nosotros como los salvadores. Cada uno tiene una función que hacer, cada uno tiene unos derechos que plantear, y en el camino, mira, si nos encontramos, pues, gloria a Dios, pero el Departamento de Educación, a ciencia y paciencia y conciencia, está violando la ley. Y eso significa
responsabilidad en el carácter personal, porque si tú vinculas que estos funcionarios se le comunicó que esa carta circular era ilegal y aún así la aprobaron, o sea que cuando invitaron a las otras organizaciones a comparecer allí, no piense que estaban bregando con personas que no tienen tiempo en esto. Estas personas están dispuestas a decir que se les dijo en la mesa, en el Departamento de Educación, que eso era inconstitucional. Y lo está viendo en este momento. Es tan fácil que el pueblo de Puerto Rico sepa quién está mintiendo. En este momento es tan fácil que el pueblo de Puerto Rico vea quién es el que está imponiendo criterios. Ya no tenemos que esforzarnos mucho para que la gente sepa quién está diciendo la verdad. Eso es un gran logro que hemos tenido. Pero yo creo, como dice la licenciada Lozada, esperen el momento. A nosotros nadie, la prensa, ni un gobernador, ni ningún legislador que utilizando la presidencia del Senado diga que va a ser como amigo de la Corte, no tal cárcel. Quiero saber quiénes son los abogados, a ver si tienen contratos con el gobierno. O sea, porque que lo paguen con sus chavos, no con los chavos del Capitolio, ni con un asesor de ellos, ni con nadie con contrato de gobierno que lo haga gratuito, que lo hagan con abogados que no tengan contrato en el gobierno. We are watching. En ese sentido, yo creo que nosotros estamos mandando un mensaje en amor de nosotros no queremos hacer esto, pero lo vamos a hacer porque estamos luchando por los niños de Puerto Rico. Ya nosotros estamos formados. Yo quería intercalar también otro detalle que salió recientemente. Una de las cosas que se discutió mucho previo a la firma de la carta circular fue que si era puramente perspectiva de género, equidad de género, identidad de género, pero no se metían en la educación sexual. De sobra hemos presentado evidencia de que esta educación que ellos pretenden ofrecerle a nuestros niños de manera transversal a través de todo el currículo entra en el aspecto de educación sexual. ¿Por qué? Porque le están abriendo los ojos a los niños a una diversidad de orientaciones sexuales que es increíble. Pues miren, tan reciente como en marzo 3, tengo una noticia aquí de Toronto, en Canadá, donde allí se está imponiendo lo mismo que aquí. Y tengo la opinión de un psicoterapeuta, de un psiquiatra, de un médico, que dice que cualquier acción que sexualiza a un niño antes de la pubertad constituye abuso sexual. Señor secretario, ¿usted sabe eso? Sus asesores le han advertido que usted va a estar sujeto a una demanda por llevar a nuestros niños a un temprano despertar antes de su pubertad. Usted sabe que los maestros van a ser responsables, como dice este psiquiatra, dice, si yo hago eso, a mí me demandan por malpractice. La pregunta es, ¿y los maestros? ¿Los podremos demandar por malpractice si siguen las instrucciones suyas de llevar a cabo toda esta carta circular? El secretario no puede ser demandado. ¿Que no? Porque los maestros le firmaron un relevo. Ajá, eso es lo que él dice. Por tanto, que los maestros abran los ojos y veremos a ver si ese relevo es válido. Okay. Que es mi posición, ¿Ustedes que es mi posición que no lo es. Secretario, Que no lo es. Secretario, ¿usted se cree que en Puerto Rico no hay padres que van a estar dispuestos a dar la vida por sus hijos, a evitar que usted abuse de nuestros niños? Amigos, vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes en un ratito. Alerta Cristiana. De nuevo con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Esto se pone interesante. Quiero preguntarle a la licenciada Lozada Rodríguez. Ella estuvo mencionando los fundamentos legales. Empezó a introducir ese tema, pero ahora vamos a tratar de meternos. En la carta circular se mencionan como base legal 7 documentos. ¿Usted las ha visto? Deme su opinión.
Mi opinión es que esa base legal es defectuosa, Ajá. que ¿Por no da base. Realmente lo que ellos llaman base legal no es ninguna base legal, es simplemente, ellos están tratando de agarrarse para fundamentar la introducción de la perspectiva de género en el currículo. Están intentando agarrarse de todo lo que pueden, sacando de contexto cada una de esta normativa que ellos entienden que es aplicable. Pero la realidad es que, por ejemplo, ellos mencionan como parte de la base legal la Ley 212 del 2006. Esto es una ley laboral. Okay. Esto es una ley laboral que nada tiene que ver con los currículos de las escuelas públicas, que tiene que ver con la violencia doméstica en el lugar de trabajo y le impone unas obligaciones a los patronos, ¿verdad?, para ayudar a identificar este tipo de situación y cómo van a proceder. Sí, que podríamos decir que la violencia es sumamente importante, la violencia contra la mujer en todas las circunstancias posibles, la violencia doméstica, y que es importante educar a nuestros niños en cuanto a eso. Eso es importante, todos estamos de acuerdo con eso. Pero de ahí a utilizar esta ley como una base legal para introducir la perspectiva de género en las escuelas son otros 20 pesos. Okay. Esto no justifica. ¿Y el resto de las leyes que se mencionan ahí? El resto de las leyes tenemos aquí la ley 75, que no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión de la perspectiva de género, porque a lo que se refiere más bien es a la obligación del Estado de informar a los niños lo que es el abuso sexual. Okay. Así que esto no tiene que ver con perspectiva de género, ni con igualdad de los sexos tampoco. Okay. Por otro lado, la ley 246, que es de maltrato de menores, tampoco tiene que ver, porque la ley de maltrato de menores es una perspectiva de los adultos versus los niños. Okay. ¿Okay? Esto no tiene que ver con la igualdad de los sexos. Y número 6 tenemos la ley 22, que es otra ley laboral. Y esta es una ley que me preocupa particularmente. A esta sí que me gustaría dedicarle un poquito. ¿Por qué? Porque de todas las leyes, esta ley 22, que es la ley laboral, que primero por ser laboral no tiene absolutamente nada que ver con esta cuestión del género en las escuelas. Sin embargo, la ley 22 entra, y es una ley creada única y específicamente para introducir en nuestra legislación dos definiciones: la orientación sexual y la identidad de género. Ajá. Esta ley define de una manera unilateral, simplemente ellos decidieron que así era como ellos iban a definir estos dos términos, los incluyeron en nuestra legislación laboral, por lo tanto, ¿verdad?, va a seguir siendo utilizada, se van a seguir arreguindando de ahí para todo, como en este caso, que han querido intervenir con la educación de los niños, agarrándose de una ley laboral que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque incluye las definiciones orientación sexual e identidad de género. Este es el caballo de Troya, porque en las demás leyes que están ahí en la base legal, se podría argumentar back and forth, que trae, que no, que lo incluye, que no. Esta ley es clara y se crea a los únicos efectos de traer estas dos definiciones a la legislación laboral. Así que de ahí, o sea, eso es un paso, de mencionar esta ley 22 como parte de la base legal para introducir la perspectiva de género en las escuelas del país. Esto es nada, esta es precisamente lo que le hace falta a los propagandistas de esta agenda para introducir exactamente lo que nosotros queremos evitar. Licenciado Gaut. Ellos tienen un problema al utilizar la ley 22 del 2013, si mal yo no recuerdo, tú interveniste en esas vistas. Sí. Ese video ha corrido, es viral. Sí. Allí fue que tuvimos nuestro primer contacto con la licenciada Lozada. Ajá. Sí. Yo reuní a Conocimos muchos abogados allí, sí. sí, estábamos todos allí. Esta ley, cuando se presenta, incluía el Departamento de Educación, si mal yo no equivoco. Querían alterar Por el tanto, reglamento que tenía que ver con la volvemos a lo mismo. Sí, incluía como volvemos 13 leyes. a lo mismo. El Estado, el Ejecutivo, está interpretando las leyes que le toca a los tribunales. Porque el Departamento de Educación, la Carta del Derecho de los Jóvenes y el arrendamiento, que son tres de los que recuerdo así de memoria, quedaron fuera en el proceso legislativo y eso está documentado. El legislador no quiso. El legislador dijo, no queremos esto cerca de los menores. No lo dijo así, pero está en el trámite legislativo. Correcto.
Por tanto, volvemos a lo mismo. La ley 22 de 2013, la intención legislativa era que no se implementara académicamente en el currículo. Le aplica laboralmente al Departamento de Educación. Y que no me vengan a mí con el protocolo que creó la agencia que le toca, porque el protocolo no va por encima de la ley. El protocolo no tiene ningún valor en los tribunales. Eso es una guía, vamos a aclarar eso. Pero, lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente, y emplazamos nuevamente al secretario de Educación. Si él implementa esto en las escuelas, y se mete un hombre que se cree que es mujer, y se mete en el baño de las niñas y toca a una niña, va a recordar este programa. Claro. Porque yo sé que lo monitorean. Porque esa ley claramente sacó a los menores. Y quiero decir más, y gracias a Dios no se atrevieron a usarlo aquí. Usaba mucho Loren versus Texas. Correcto. Y Loren versus Texas decía lo siguiente: estamos resolviendo esto porque no hay menores envueltos y porque fue en la intimidad de un cuarto. Y quiero decirle lo siguiente: no importa lo que resuelva el Tribunal Supremo en cuanto al matrimonio sexual, ya el Supremo de Alabama le dijo al Tribunal Federal: la Constitución estatal la interpretamos nosotros. Y ustedes en derecho doméstico no nos pueden decir cuál es la composición de la familia. Esto va a provocar un choque constitucional. Y hay una reglamentación adicional, que es la federal, que están utilizando para imponerle en Puerto Rico, solo que tienen un problema. A Puerto Rico le aplica la ley de Restoration Freedom Act, que tú no puedes poner ninguna carga sobre la conciencia religiosa y sobre la libertad religiosa, ni siquiera un currículo. Y hay otro casito adicional, que ya le estamos adelantando muchas cosas, Estás dando mucha estrategia. que las ideologías no se enseñan en las escuelas. Tú no puedes enseñar ideología en las escuelas públicas. Ellos saben todo esto. Así que yo espero que en agosto tengamos un buen encuentro amigable, como el que hubo en el centro judicial cuando lo de las iglesias y escuelas. O antes, amigable, porque estas son cuestiones de derechos, son cuestiones de ideología, donde no va a ser amigable si tocan a un menor. Correcto. Y lo violan en un baño. Correcto. Ahí no va a ser amigable porque ahí van a tener que bregar con los padres y van a tener que responder por el maltrato. Déjame recapitular un poquito, porque ustedes dos han enfatizado la ley 22 del 2013. Miren, tengo aquí la definición, la supuesta definición de lo que es identidad de género. Amigos, no se olviden cómo ellos juegan con los términos: perspectiva de género, identidad de género, equidad de género. ¿Cuál es el elemento común? Género. Miren lo que dice esa ley. Identidad de género se refiere a la manera en la que se identifica la persona, cómo se reconoce a sí misma en cuanto al género, que puede corresponder o no a su sexo biológico o asignado en su nacimiento. A los fines de alcanzar los propósitos dispuestos en este estatuto, esta definición será interpretada tan ampliamente como sea necesario para extender sus beneficios a todo ciudadano. ¿Ven por qué la licenciada Lozada Rodríguez trae la importancia de la ley 22? Porque con esta definición ellos meten al flujo de la educación puertorriqueña unos términos que son muy ambivalentes. Y esa es la estrategia, señores. Esto viene desde las Naciones Unidas para abajo. Estos grupos no gubernamentales, lo que se llaman ONG, organizaciones no gubernamentales, que casi todos están en el grupo CABE y que están asesorando al secretario de Educación, así es como vienen, con un lenguaje que no define, porque identidad de género se refiere a la manera. No. Dime lo que es género. Dime lo que es género. No me lo disfrace diciendo que es que puede o no corresponder a su sexo biológico. O sea, eso es lo que le van a enseñar a los niños. Ah, tú puedes ser varón, pero también puedes ser hembra. O puede ser otra cosa. Puede ser bisexual, puede ser transgénero, etcétera, etcétera, etcétera. Porque entonces caemos en el zafacón de las orientaciones sexuales. ¿Qué les parece?
Antes de que yo siga con los topos. Bueno, lo primero para que la gente sepa que la conferencia esta que hizo CABE a favor de la perspectiva de género a principio, me parece que fue para febrero, principios de febrero, en donde todas estas organizaciones salieron que estaban a favor de la perspectiva de género. Mire, gente, CABE es una organización que su misión en la vida es velar a favor, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con avanzar legislación para los grupos LGBT. ¿Usted realmente cree que ellos van a hacer una conferencia de prensa para decirle al pueblo que ellos están a favor de la perspectiva de género en las escuelas cuando esto de algún modo no les beneficia a ellos? Mire, tenemos que ser, o sea, no podemos pecar de ingenuos. Todavía hay gente en el país, todavía hay cristianos en el país que piensan que perspectiva de género es equidad de los sexos. Yo escuché a una persona me escribió que equidad de los sexos era un disparate. Mire, esto es un término que se ha usado, que viene desde la ONU. O sea, esto es una cosa que no es, hay tanto argumentación a favor, argumentación en contra. Lo importante de esto es que el Estado en este caso eligió utilizar exactamente lo que les convenía para sacar todo de contexto, habiendo en este país legislación reciente, legislación vigente, que obviamente no está a favor de la perspectiva de género en las escuelas. Todo lo contrario, declara que es ilegal. Sí, vamos a hacer una pausa, amigos, y pasamos enseguida al próximo segmento. Alerta cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiana. Estamos en nuestro último segmento. Sí le adelantamos que por ahí pudiera venir pronto la segunda parte de este programa, que van a ver hacia dónde la vamos a dirigir, dedicada a esto de la carta circular. Sin embargo, tengo que puntualizar algo, que en la lucha que se dio previo al 25 de febrero, cuando el secretario de Educación impuso la carta, se nos acusaba a los cristianos de que teníamos una confusión con el término género, equidad de género, perspectiva de género, pero como ustedes han visto, el punto clave aquí es género. Nosotros los abogados, cuando vamos a corte, vamos a defender un cliente y nosotros definimos la postura de nuestro cliente, las alegaciones de nuestro cliente. Eso mismo tiene que hacer el abogado adversario. Aquí el departamento y estos grupos activistas radicales no definen. Ya ustedes han visto cómo ellos barajean perspectiva, identidad, equidad y nunca definen género. Miren, yo tengo aquí como 10 definiciones de distintas fuentes de ellos, no de los cristianos. Hay una famosa revista que se llama Gender Spectrum de California, que es una de las revistas que más ellos respetan y siguen, que dice, cuando habla de género, dice que es un término muy elástico. La creencia o la idea de crear un nuevo ser humano que ignore su biología y actúe guiado por sus aspiraciones y sentimientos. Los sexos pueden ser intercambiables a través de la identidad de género. Las personas pueden sentir como niñas, como niños, o pueden ser como ambos o ninguno. Amigos, si estos son los fundamentos de esta carta, señor gobernador, señor secretario de Educación, tenemos un serio problema. Usted tiene un serio problema, que se va a tener que enfrentar a todo un pueblo que se va a levantar a defender sus niños. Digo esto como introducción a este último segmento porque quiero pedirle a la licenciada Lozada Rodríguez que vaya al punto en que ellos empiezan a agarrarse de los fundamentos internacionales, tratados, conferencias. Mira, ciertamente esto sería
otro programa, porque la realidad es que el ciudadano promedio, el puertorriqueño interesado que realmente quiere conocer, toma esta carta circular y la lee y dice, mira, pero esto es todo sobre la equidad de los sexos, mira, esto es para adelantar la mujer y qué sé yo qué, pero la realidad que esconde esto es en los footnotes, es en las anotaciones de abajo, en la base legal, cuando usted entra a ver cada una de esas leyes, qué es lo que cada una de esas leyes trae, ahí es que nosotros entramos. ¿Por qué? Porque ninguna de esas leyes es real base legal para lo que quieren introducir. ¿Por qué? Porque lo que le están diciendo a usted ahí, en el contenido de esa carta, la base legal, lo que intenta promulgar es otra cosa, el fin es otra cosa. El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo del 2013. Esto es una de las alegadas bases legales que tiene el Departamento de Educación para promover la perspectiva de género en las escuelas del país. Esto fue simplemente unas cuantas personas que se reunieron en una mesa de varios países y entre todos ellos pues, hicieron unas notas. La realidad de esto es que esto no tiene nada que ver con Puerto Rico, nosotros ni allí estábamos. La realidad de esto es que el documento que estas personas generan como parte de esa conferencia, como producto de esa conferencia, no es vinculante para Puerto Rico, porque estas personas tienen que utilizar un documento que no tiene, primero, absolutamente nada que ver con Puerto Rico, no tiene fuerza de ley en Puerto Rico, cuando realmente nosotros tenemos los recursos aquí, dentro de nuestra jurisdicción, para atender este tipo de research, de investigación que hace falta, como base legal para introducir un currículo en el Departamento de Educación. Número 2, el documento que produce esta conferencia regional de Montevideo no contiene definiciones. ¿Por qué es esto importante? Porque ya sabemos que el término género, el término salud sexual, el término derechos reproductivos, todo esto realmente tiende a ser ambiguo. Lo que para unas personas es salud sexual, para otros no. Por eso es importante que los documentos que contienen este tipo de terminología, sobre todo cuando son documentos que hay más de un país envuelto, contengan definiciones para que entonces cada país pueda saber de qué se está hablando, realmente pueda comprometerse. No obstante, ese no es el caso aquí. Este documento no es vinculante como base legal para ninguna actuación en Puerto Rico. Sin embargo, de lo más que me preocupa, porque esto es un tema bien amplio y este consenso de Montevideo es bien importante porque no solamente se ha utilizado como base para esta carta circular, sino para otras propuestas de normativa que tiene que ver con la perspectiva de género en el país. Por lo tanto, es importante que lo desmenucemos. No obstante, me gustaría dejarlos con este último pensamiento y advertencia sobre este consenso de Montevideo, y es específicamente la parte que habla sobre los jóvenes y los adolescentes. Estas personas entienden, ¿verdad?, que es importante implementar un programa de salud sexual y reproductivo. Sin definir, ¿verdad?, como ya les mencioné, qué quiere decir esto y cuál es el alcance de esa terminología. En adición, específicamente expresan que tiene que ser con perspectiva de género y que se garanticen el acceso a los métodos anticonceptivos a los jóvenes y adolescentes, respetando el principio de confidencialidad y privacidad. ¿Cómo es posible que nosotros estemos hablando de adolescentes, adolescentes y garantizar acceso a métodos anticonceptivos en la misma oración? A mí no me parece que en ningún foro sea adecuado. Ciertamente nos levanta muchas interrogantes sobre lo que realmente quisieron decir. Pero lo que tiene que ver con nosotros aquí en Puerto Rico, ¿por qué es esto importante? Porque esto es precisamente lo que se está usando para implementar esta perspectiva en las escuelas del país. Si el Estado intenta limitar la autoridad de los padres sobre los hijos, quitarle a los padres esa autoridad sobre los hijos al mantener como confidencial y privado el que los muchachos tengan acceso a métodos anticonceptivos, esto es algo bien delicado, porque estamos incidiendo, el Estado estaría incidiendo en el derecho que tienen los padres de educar a sus hijos según sus valores y según sus creencias. ¿Por qué? Porque están dejando a los muchachos indefensos frente al Estado, frente a esta venta de todo tipo de ideología,
cuando los padres no van a poder interferir en nada, dejan a los niños indefensos, a los jóvenes indefensos. Mi hija tiene 17 años y para mí todavía vive conmigo y es para mí todavía una niña. O sea, la realidad es que nosotros no podemos delegar este tipo de tarea al Estado. Los padres tienen un derecho y la realidad es que también los niños tienen, esto no es solamente de los derechos de los padres, también los niños tienen un derecho a ser educados por sus padres, a que no se les arrebate esa tradición cultural de ideas que trae su familia, históricas que trae su familia. Esto lo dice la ONU, no lo digo yo. Así que nosotros estamos claros de que este tipo de base legal que dice el Departamento de Educación que trae para habilitar la perspectiva de género en las escuelas públicas del país ciertamente es defectuosa. Nosotros nos hemos dado la tarea, nosotros todos los abogados que trabajamos con estos asuntos, mis compañeros y muchos otros que también laboran en estas tareas que nos ha encomendado el Señor, nos vamos a dar la tarea de continuar desmenuzando cada cosa de estas estrategias que trae el Estado para atacar a lo que realmente y alcanzar finalmente lo que esta agenda tiene como finalidad, que es un cambio social, un cambio generacional atacando a nuestros niños. Juan. Sí, una de las cosas que hay que atender de lo que hemos estado hablando es que el estilo de trabajo que se está utilizando, ellos se reúnen, crean su propio congreso, sus propias conferencias, sacan un tratado y lo citan como autoridad. La historia ha demostrado que cuando eso se hace, que el hombre se enamora de su propio intelecto, entramos en épocas de oscurantismo. No es la primera vez que sucede. No va a ser la última que suceda. Estos son unos ciclos. Estamos pasando por unos ciclos peligrosos donde algunas personas se están reuniendo con sus diplomas, con sus preparaciones, con su subjetivismo, y están pensando que todo el mundo es como ellos. Y vienen y ponen unas ideologías para poder ellos sentirse cómodos con ellos mismos. Pero la primera falla que tienen es que cuando tú quieres imponer tu conducta a otra persona para tú sentirte cómodo con ti mismo, es la primera señal de un problema de identidad. Porque si tú para ser tú dependes de tu entorno, realmente tú no tienes una personalidad definida. No tienes una personalidad propia, sino que dependes de que todo el mundo piense como tú. Y cuando tú te vas y te reúnes, y tú vienes y dices que todo lo que hicieron los padres de la Constitución, los historiadores, los intelectuales antes que tú, hay que revisarlo y reformarlo, yo me digo, ¿de dónde una persona de 40, 50, 60 años se cree que sabe más que la historia de la humanidad? Y cuando yo veo las fuentes jurídicas de ellos, yo me sorprendo porque todos son activistas gays, activistas lesbianos, psicólogos que creen este tipo de cosas. Y yo digo, pero Dios mío, y los que piensan distinto, que es que son brutos, porque es que lo tengo que decir así. O sea, porque es que estamos ante una soberbia intelectual de un nivel tan alto que ya el Supremo ha dicho en algunos casos recientes que hay una falta de integridad intelectual, porque cuando tú no citas al pensador contrario al tuyo, tienes un problema. Entonces, me da gracia porque parte de esta filosofía viene de Grecia. ¿Y qué le hicieron a Sócrates cuando dijo, solo sé que no sé nada? Lo mataron, porque lo que nos está diciendo, lo que tú te crees que tú sabes, también es cuestionable. Y en ese sentido, nosotros tenemos que empezar a cuestionar. Y lo último que quiero decir, porque es que he estado reflexionando, es que el fundamento de esta ideología vino porque la agenda LGBT daba mucho dinero y tiene mucho dinero. Sin embargo, todos los gobiernos están en crisis económica. Y yo me pregunto, ¿y dónde está el dinero de esta gente que le hizo creer al gobierno que tenía dinero? Y ahora quien estamos pagando esta agenda somos nosotros con nuestras contribuciones. Porque eso es el que se va a dar en el Departamento de Educación, donde están buscando a los chavos para darlos en el IVA. Claro. No miremos por otro. Eso, están buscando el dinero en mi bolsillo para poder pagarle a esa gente para que siga trabajando y le sigan pagando con fondos públicos. Por favor, vamos a ser honestos intelectualmente. Sí, yo quería ahora en el cierre traer otro punto más de la discusión previa a la firma de la Carta Circular 19. Le preguntábamos al secretario de Educación y a representantes de estos grupos radicales si estaban mezclando la educación sexual
con la perspectiva de género. Y ellos se iban de cabeza diciendo, no estamos mezclando una cosa con la otra. Pues miren, mienten, otra vez más mienten. Hermanos, el Plan Nacional para la Prevención de Maltrato de Menores, que fue uno que con bombos y platillos anunció la señora Idalia Colón, la directora del Departamento de la Familia, y que es un plan que todavía no ha sido aprobado, pero corre paralelo con este. Miren lo que dice ese plan en su objetivo número 6. Desarrollar un currículo de educación sexual y paternidad y maternidad responsable desde el 6º grado en adelante para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos en la adolescencia, lo que la licenciada Lozada nos acaba de decir, desde la perspectiva de género y los derechos humanos. Hermano, ¿lo están mezclando o no lo están mezclando? Por un lado, el Plan Nacional contra el Maltrato de Menores nos viene por la educación sexual y por el otro nos traen con la carta circular la perspectiva de género. Amigos, ¿a quién le vamos a creer, hermanos? Esto pica y se extiende, les prometemos una segunda parte. Estén pendientes a mis hermanos Sonimar Lozada Rodríguez y Juan Manuel Pacheco, Gau Pacheco. Le doy las gracias y no me deja por su dedicación. Amigos, Gracias. hasta aquí nos trajo el tiempo. Que Dios les bendiga mucho. Alerta Cristiana.